Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con este tiempo de alabanza. Es una bendición que el Señor nos ha permitido seguir aprendiendo de su palabra a pesar de las circunstancias. Él nos ha provisto de los medios necesarios para seguir aprendiendo, seguir alimentándonos y seguir edificándonos los unos a los otros. Les invito a que ahí en su casa, donde ustedes estén, me acompañen en oración al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por un día más, Señor, un día más de vida, un día más, Señor, que tú nos permites respirar, un día más para alabarte, Señor. Y principalmente, Señor, un día más, una oportunidad más, mejor dicho, para hacer tu voluntad, para vivir para ti, Señor. Porque queremos que ese sea nuestro principal propósito, Señor. Vivir para ti. Nada más vivir para ti, Señor. Vivir en adoración, en alabanza a ti, Señor. Señor, dándote gloria, exaltando tus atributos, porque tú eres Dios. Y en adoración, lo que nosotros te entregamos a ti, Señor, que es nuestra vida, Señor, en adoración. A ti te queremos adorar, Señor, y a nadie más, Señor. El día de hoy, Señor, te pido, Señor, que nos bendigas con tu presencia, Señor, a cada uno de los que nos están viendo, Señor. Te queremos alabar juntos, Señor, a una sola voz. Aunque estemos en distancias diferentes, pero nuestro corazón, Señor, está dispuesto a alabarte, Señor. A ti te alabamos, Señor, y te exaltamos. Amén. Aleluya. A ti te exaltamos, Jesús. Digno eres tú de alabanza. Aquel que en el trono está, sea la gloria, sea la honra, por los siglos de los siglos. Vamos a cantarlo con alegría al Señor. Vamos a decirle: aquel que en el trono está y al Cordero, sea honor, gloria y poder. Amén. La
poderoso, Él es santo. Te cantamos con alegría, Señor, como dice tu palabra, con arpa, con salterio te cantaremos, Señor. Cantemos al Señor. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. ¿Por qué le vamos a cantar? Por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamar con decacordio, con pandero proclamar. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es tu fidelidad. A ti te exaltamos, Jesús. Vamos a cantar juntos una vez más. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Por sus grandes maravillas, por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano
los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio, con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno. Grande es tu fidelidad, alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio, con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno. Grande es tu fidelidad. Grande Señor, grande es tu fidelidad, Señor. Aleluya. Grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad, Señor. Tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que te amamos. Estamos agradecidos por eso, Señor. Y en ti estamos confiados, Padre. A ti te cantamos, Jesús. Vamos a cantarles un ejército. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, aunque una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, aunque una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Aleluya. Tú eres nuestra roca, Señor, y nuestro alto refugio. Cantemos una vez más. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, aunque una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, aunque una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré.
Gracias, Padre. Porque tú nos guardas, Señor. Tú nos guardas, Padre. Y en ti siempre confiamos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Señor, las circunstancias, por las circunstancias es que es evidente que tu regreso está muy pronto, Señor. Y en estos tiempos, Señor, es cuando aún más debemos de llevar tu evangelio, Señor, para que más gente te conozca. Cuando más debe ser nuestra ímpetu, nuestras ganas por llevar tu evangelio, Señor, por llevar la gloria de tu evangelio que has puesto, Señor, en nosotros, usándonos como vasos de barro, Señor. Y sabemos que a causa del evangelio vamos a tener tribulaciones. Pero tú, Señor, nos prometiste que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, a hacer esos vasos de barro en los que seamos simplemente portadores de tu gloria. Porque la gloria no es nuestra, Señor, la gloria es tuya. Y queremos ser esos vasos, Señor, para llevar tu gloria, Señor, la gloria de tu evangelio, la gloria de tu salvación a más gente que no te conoce. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su
en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Queremos llevar tu vida, Señor, tu vida en nosotros. Dile una vez más. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón, su gloria es el tesoro, vaso de barro soy, excelencia del poder de este Dios. Jesús, Jesús es el Señor, soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón, su gloria es el tesoro, vaso de barro soy, excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy, a causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo
de cantar, Señor. Estamos conscientes y sabemos que a causa del Evangelio vendrán tribulaciones, Señor. En esa tribulación, tú siempre estás con nosotros, Señor. Nos das esa confianza y acercarnos a ti, porque tú eres nuestro socorro, Señor. Te necesitamos, Señor. Así como el siervo necesita del agua para vivir, Señor, nosotros necesitamos de ti, Señor, para vivir. Sin ti nada podemos hacer. Así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios como el cielo clama por las aguas. Así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mi hermano, desde ahí donde estás te invito a que levantes tus manos y le cantemos al Señor. Como el cielo clama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios como el cielo
Señor. Gracias, Señor. Gracias por las tribulaciones, Señor, porque esas son las que nos permiten ver que tú eres nuestro refugio. Y nos permiten ver que cada día son nuevas tus misericordias, Señor. Amén. Aleluya. Que Dios le bendiga, mi hermano. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, a escuchar la palabra del Señor. Muy buenos días, amados hermanos, amada iglesia. Aquí estamos nuevamente para compartirles la palabra del Señor. Es un placer poderlos saludar por este medio. Extrañamos nuestras reuniones, extrañamos la presencia física, pero sabemos que estamos unidos en el mismo espíritu y pues es lo que importa, mis hermanos. Tenemos que aprender de Dios todo lo que Él permite y así es como el Señor nos va madurando, nos va haciendo crecer, nos está enseñando a depender más de Él. Si bien todo es importante, todo es necesario, congregarnos, pero también esta es una manera de mostrarnos la misma necesidad que tenemos. A veces hemos menospreciado incluso el congregarnos. Y ahora, ¿qué más quisiéramos, verdad? Yo quiero dar la bienvenida a cada uno allí en el lugar donde está, en su casa. Salúdese a la distancia, ¿verdad? Les quiero animar a que cuando vean estos mensajes, los compartan con quien ustedes quieran. La palabra de Dios no puede quedar presa y no es exclusividad de nadie, no tenemos ningún copyright, porque esto pertenece al Señor, así que usted puede compartirlo con sus amistades, con sus amigos, con quien desee usted bendecir con la palabra del Señor. Y pues acompáñeme a orar, le voy a pedir que me acompañe. Dios, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Como siempre entramos con acciones de gracias ante ti. Necesitamos entender cada día, cada proceso, cada situación que permites en nuestras vidas y hacerlo con gratitud, Señor. Siempre habrá algo que aprender de todo lo que muestras, de todo lo que permites, y solamente, Señor, te queremos pedir de tu discernimiento. Danos la oportunidad de entender los tiempos, las sazones, Señor. Tu palabra es clara y nos abre un panorama inmenso, profundo de lo que está sucediendo. Solamente queremos ser fieles, queremos ser obedientes, pero también necesitamos siempre de tu dirección, Señor. Así que muéstranos, Señor, camino, igualmente guíanos y fortalécenos, Señor. Fortalécenos en medio de cada situación que se presente, igualmente a cada uno de mis hermanos en su casa, en su hogar, la situación que esté pasando, Señor, fortalécelo a cada uno de ellos. No sabemos, Señor, a ciencia cierta cómo cada uno tiene sus propias necesidades, cómo las está supliendo, cómo está trabajando, cómo está viviendo, pero tú sí lo sabes, Señor, y sé en el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor, que tu mano esté por encima de todo, Señor. Toma control de sus vidas, de sus relaciones personales, en su economía. Bendecimos a cada familia, Señor, los abrazamos, estamos con ellos. Igualmente a cada miembro de esta iglesia, Señor, bendícele, Señor, guárdalo. Queremos orar por nuestros hermanos pastores, nuestros consiervos en casa de oración en el mundo, Señor. Guarda a mis hermanos, Señor, guárdanos a todos, danos sabiduría y gracia, fortaleza, salud, Señor, y afírmanos, Señor, afírmanos en tu palabra, afírmanos en nuestro ministerio, Señor, que seamos leales, que seamos veraces, Señor, y que seamos ejemplo de quienes están ávidos en entender y conocer tu palabra. Así que, Señor, muchas gracias por todo y ponemos toda nuestra oración, Señor, delante de ti, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Pues vamos a la palabra del Señor y trayendo una secuencia de las enseñanzas anteriores, donde ya aprendimos desde la semana pasada sobre
la celebración de la Pascua, lo que representó, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su verdadera pasión, todo lo que también es para nosotros que Él haya venido a este mundo con este propósito divino de salvar a una humanidad perdida. Pero vamos a tocar el tema que puede concluir estas enseñanzas y que de hecho sin que hubiera sucedido este evento magnífico, glorioso, pues no se hubiese completado la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy hablando de su resurrección. Hoy vamos a hablar de eso, mis hermanos. Vamos a hablar de la resurrección de Cristo y lo que representa para su iglesia, pero también para el mundo. Tenemos que entender que el Señor vino con un propósito, y el propósito finalmente es que estemos con Él por toda la eternidad, y eso es para los que creen. Así que la resurrección de Jesús, mis hermanos, es el evento por demás glorioso, donde el Señor establece la vida después de la muerte. Y en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 21, la Escritura nos dice esto: pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa? Que fue un hombre el que pecó, fue un hombre el que cayó, y el Señor tuvo que convertirse precisamente, tuvo que venir a este mundo a tomar ahora sí que la apariencia de un hombre con todas sus debilidades, con todo lo que representó vivir una vida terrenal, dejando su deidad, su divinidad, y venir a ganar al mundo a través de la obra de redención. ¿Por qué tuvo que ser como un hombre? Porque el hombre fue el que falló, y el Señor siempre ha sido justo en todo lo que hace. La palabra resurrección, del griego anástasis, significa levantamiento, y una forma de que lo podamos conocer un poquito más va a ser a través de esta escritura en Lucas 2:34, cuando José y María llevaron al bebé a presentar al templo a los 8 días de su nacimiento. Dice la escritura que un hombre llamado Simeón los recibió, y dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Mire, aquí estamos viendo la palabra levantamiento, que es resurrección. Simeón, un hombre de Dios, hace un importante señalamiento de lo que representaría para muchos el advenimiento de Jesucristo, ¿verdad? Para muchos, piedra de tropiezo, para los incrédulos, para quienes lo rechazan. Y bueno, resurrección, levantamiento para vida eterna, para quienes habrían de creer en su mensaje y obra de salvación. Y precisamente es el cumplimiento de las profecías en la persona de Jesús lo que da solidez y se afirma la fe cristiana, porque su resurrección es la culminación o señal de vida para quienes creímos. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6, dice: bienaventurado y santo, o sea, dichoso y apartado, ¿verdad?, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Obviamente no vamos a entrar a este tema del milenio, simplemente es una escritura que nos permite ver acerca de lo que habla Juan, el apóstol: una primera resurrección y una muerte eterna, una segunda muerte. Mire, la humanidad entera quedó estrechamente unida a Jesucristo en su resurrección. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó por toda la humanidad, o sea, fue un acto para todos. Pero en el caso de los creyentes, ya es por la unión personal que tienen con Él como parte de su propia vida.
La escritura en Corintios, 1 Corintios 15, 23, dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cada uno en su orden. ¿Esto qué implica? ¿Qué significa? La palabra orden indica rango. Por tanto, al ser Jesús quien resucitó al tercer día de su muerte por el poder del Espíritu Santo, Él es la primicia en relación a los redimidos. Versículo 3 de 1 Corintios 15 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, todo estaba profetizado. Y esto indica que si bien todos absolutamente seremos resucitados, eso no quiere decir que todos son salvos. Y cada uno obtendrá su lugar final, su destino final, de acuerdo a su posición espiritual delante de Dios, conforme a su condición, sea de impiedad o de redimidos. Todo esto, obviamente, habla del consecuente fruto de su vida, de sus obras. Así que primero Jesucristo, posteriormente sus redimidos, que por tanto le pertenecen, ellos comparecerán a resurrección de vida. Sin embargo, quienes le rechazaron participarán sí de su resurrección, pero para condenación. Mire, vamos a explicar esto con esta escritura. Vaya conmigo a Juan 5, a partir del versículo 24. Juan 5, 24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Aquí se está refiriendo a los muertos espirituales. Dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio potestad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Aquí está haciendo el Señor precisamente esta separación. Siendo el propósito del Señor la salvación del hombre para que pase de muerte a vida espiritual, sin embargo el énfasis está en algo: escuchar la palabra, es decir, el evangelio, y creer. Esto es, mientras tenemos vida. Por tanto, quienes al rechazar la provisión en Cristo Jesús, por consecuencia no nacieron de nuevo, al permanecer en su naturaleza caída, al afirmarse en sus obras o cualquier otro camino, llámese idolatría, recursos personales, también resucitarán, pero para condenación. ¿Por qué? Por haber rechazado el mensaje de salvación. De manera que Cristo anticipa cómo su poder sobre la muerte física también será para todos, todos y todas. Sin embargo, al resucitarlos, actuará como juez justo. De ahí el destino para vida eterna o para condenación, obviamente también eterna. Esto lo podemos también ver en el libro de Daniel, y al finalizar su carta, en el capítulo 12, versículo 2. Ahí al final del libro dice la palabra: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia, la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. De manera que la primera resurrección que opera en los nacidos de nuevo, los redimidos por su sangre, perdonados por Dios, es la que el creyente experimenta al morir espiritualmente a su vieja naturaleza y convertirse en una nueva criatura. Por eso es apartado.
Y también serán los que en la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, alcanzarán la resurrección de vida, camino a ser glorificados con Él. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16 nos dice esto: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes? Quienes murieron creyendo. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vemos aquí una seguridad en el apóstol Pablo de ser arrebatado a los cielos, ¿verdad? Juntamente con quienes pues en ese momento estaban con él, los salvos. El apóstol nos está dando una enseñanza en cómo sucederá este arrebatamiento. De quienes todavía estén en la tierra serán arrebatados, pero quienes hayan ya entregado la vida y que hayan partido con el Señor, resucitarán primero. De manera que la verdadera iglesia de Cristo, estamos hablando de los justos, los redimidos, aunque por la fe estamos separados de los impíos, también seremos juzgados al mismo tiempo, pero solamente los que formen la iglesia compartirán de la gloria del Señor. O sea, todos pasaremos por el juicio de Cristo. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, juntamente con la muerte, con el Hades. Mire, el pasaje está haciendo referencia a la resurrección y juicio de los muertos espiritualmente, quienes rechazaron el evangelio. Y mire, esto es algo grave, porque también será el fin de todos aquellos que fueron engañados por falsas doctrinas. Aquellos que se identificaron como cristianos, pero que jamás nacieron de nuevo, porque confiaron en doctrinas, en hombres que les llevaron a adorar ídolos o a depender de los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Hay muchas personas engañadas en la cristiandad actual, mis hermanos, y siempre lo ha habido a causa de este tipo de falsas enseñanzas. En 1 Corintios 15:24 dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es el último enemigo al cual será vencido precisamente a través de la resurrección. Por eso la peligrosidad de este sectarismo acerca de la adoración a la muerte, ¿verdad? Porque no es ni una niña blanca, no es alguien digno de adoración, es un enemigo del Señor que va a ser destruido finalmente. Bueno, la resurrección de Jesucristo se manifestó mediante su retorno corporal después de 3 días de su muerte, y este hecho, junto con la cruz, son el fundamento de nuestro evangelio, pues sin la resurrección la fe del cristiano sería totalmente vana. En el versículo, estamos en 1 Corintios 15, vamos al versículo 13, dice lo siguiente: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mire, mi hermano, desde aquellos tiempos había ya sectas dentro de los judíos que pues no aprobaban, no estaban de acuerdo con el asunto de la resurrección. Y tenemos que ver que el Señor Jesucristo desde el principio también fue lo que anunció para poder completar la obra de redención en Él. Antes de su resurrección, el mayor punto de humillación al que estuvo expuesto el Señor Jesús fue la cruz en el Calvario. Y desde ahí el Padre lo exaltó hasta lo más alto. Bueno, esta transición entre la humillación y la exaltación comenzó desde el momento en que fue bajado de la cruz, porque muchos dieron por hecho haber humillado al Señor, haberlo asesinado, haber ganado. Sin embargo, las cosas no fueron así. Pero de acuerdo a la costumbre y como parte de la humillación que hacían de quienes habían sido crucificados, pues al morir los dejaban para que fuesen comidos por buitres o simplemente los arrojaban a la gehenna. Esto es la gehenna de fuego, que se deriva de la palabra aramea que significa lugar de la quema. La gehenna de fuego era un lugar ubicado al suroeste de Jerusalén, donde se enviaban los despojos y la basura de la ciudad. Esto era un tiradero, por decirlo así, y por los gases que despedía continuamente, además del intenso calor de oriente, constantemente ardía, y esto se veía de día y de noche. También era el lugar a donde expulsaban a los leprosos, al considerarlos como desechos, porque literalmente los daban por muertos, y esto era por el aspecto que iban tomando conforme avanzaba su enfermedad. Se iban descarnando hasta que finalmente morían en ese terrible lugar. De manera que esta palabra gehenna, que también se traduce como infierno, es mencionada varias ocasiones por el Señor, donde de manera metafórica describe el fuego como condenación eterna para quien está apartado de Dios. Ahora, en el caso del Señor Jesús no fue así. Su cuerpo fue intercedido ante las autoridades romanas por José de Arimatea para que no llegase a ese lugar, cumpliéndose así una profecía más, que además son las que nos ofrecen pruebas de su resurrección. En Isaías 53:9, la Escritura dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Bueno, el Evangelio de Juan, a partir del versículo 19, Juan 19, a partir del versículo 38, dice: después de todo esto, o sea, después de la muerte, de la crucifixión, José de Arimateo, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con las especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí se cumple la profecía de Isaías. Mire, Nicodemo, quien acompañó a José de Arimatea, pues se hizo discípulo del Señor Jesucristo. Recuerde que también él, por temor a los judíos, fue de noche. Y bueno, ambos se juntaron para ungir el cuerpo de Jesucristo. Él trajo una gran cantidad de especias aromáticas, casi 40 kilos. Está hablando de las libras que trajo. La libra romana tenía aproximadamente 327 gramos. Estas
especias aromáticas, por su calidad y por su costo, eran de las que se solían usar en los cuerpos de los reyes. Para este proceso, las especies, sobre todo la mirra que llevaba, se pulverizaba mezclándola con los aloes, con aceites, haciendo una pasta con la que se untaba y se rellenaban los pliegues del cadáver. Así es como el cuerpo de Jesús fue cubierto con casi 40 kilogramos de ungüento para posteriormente envolverlo con lienzos de lino, lo que representa también una prueba más de su resurrección, porque para poder untar y colocar los lienzos fue necesario manipular el cuerpo del Señor. Y si estos discípulos hubiesen notado la mínima señal de vida en el cuerpo de Jesucristo, jamás lo hubieran sometido a ese tipo de proceso. Por otra parte, tenemos que ver que después de todo el tormento desde el juicio, la flagelación, la corona de espinas, el camino al Calvario, la crucifixión, posteriormente el lancetazo en el costado, pues ¿quién podría aguantar después de todo este tormento estar envuelto así por 3 días en el sepulcro? Los evangelios nos narran posteriormente que María de Magdala, acompañada de la otra María, la madre de Jesucristo, junto con otras mujeres, fueron a la tumba con intención de ungir su cuerpo con especias aromáticas, pero se sorprendieron al ver que la piedra estaba removida. Leamos Mateo 28 a partir del versículo 1. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue sacrificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas buenas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos, habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros sus discípulos, que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aquí vemos cómo, pues, estos religiosos, no obstante haber asesinado al Señor Jesucristo, pues trataban por todos los medios de que no se hablara más de Él. Bueno, ¿a qué nos conduce este pasaje? A algunas reflexiones. Primero, ¿qué posibilidades habría de que el cuerpo de Cristo hubiese sido robado? Esconderlo, fingir la resurrección. ¿Por qué? Porque para poderse presentar ante tantos discípulos, ante tantos testigos, como si nada hubiera pasado, sería prácticamente imposible después de todo el tormento que sufrió. Segundo, está la imposibilidad de entrar y salir con el cuerpo, estando el sepulcro sellado. Había una vigilancia de la guardia romana, los cuales, ya leímos en la Escritura, que prácticamente se quedaron petrificados, ¿verdad?, espantados por la presencia del ángel. Ahora, si lo hubiesen robado los ladrones, pues se presume que solamente querían robar el cuerpo, de manera que no se hubieran molestado
o perder el tiempo en estar quitando los lienzos adheridos al cuerpo de Jesucristo con casi 40 kilos de ungüento, y después tener aparte el cuidado de enrollar el sudario en un lado aparte, además de los fluidos secos que emanaron de un cuerpo muerto de 3 días y seguramente estaban adheridos a él. Todas estas son pruebas fehacientes de la resurrección de nuestro Señor. A partir de esto, comienzan ahora a darse las pruebas físicas, es decir, la presencia del Señor Jesucristo resucitado delante de sus discípulos. Pruebas que para quienes creemos nos dan la certeza del cumplimiento de este evento glorioso, que cambia radicalmente el rumbo espiritual de la humanidad entera. Dice la Escritura, después de que Pedro y Juan regresaron a ver la tumba vacía, en Juan 20:15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Esa fue su primer aparición, de las primeras. Dice, ese mismo día también, en el camino Maús, el Señor se acerca a 2 de sus discípulos que muy tristes, abatidos, ya se alejaban de Jerusalén. Después de que el Señor se acerca a ellos y les pregunta el porqué de su tristeza, le dice al Señor Jesús, y esto es en Lucas 24:18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Después del relato de estos tristes y desanimados discípulos, la respuesta que vemos en Jesús fue más una confrontación a su falta de fe. En el versículo 25, el Señor les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. En el versículo 30 dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Después de esto, al término de ese mismo día, el Señor aparece a los demás discípulos que estaban escondidos, temerosos de ser arrestados o muertos como cómplices de Jesús. En Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Mire, la puerta estaba cerrada, Jesús aparece en medio de ellos. Esto ya está indicando que su cuerpo resucitado manifestaba características tanto sobrenaturales como para aparecer de la nada, como las naturales como comer. El texto paralelo dice en Lucas 24:36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Todo esto, imagínense lo que estaba produciendo en el ánimo de los discípulos. Una semana después, igualmente se presentó delante de los demás discípulos, donde además Tomás, en su incredulidad, ya había negado la posibilidad de la resurrección de su maestro, pese a lo que él ya sabía y el testimonio que el Señor les había dado. En el capítulo 20, versículo 27 de Juan, dice la Escritura, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron
y creyeron. Tomás, aún con todo el conocimiento que tenía de Jesús, no pudo creer hasta ver. Ahora la pregunta sería, si tú crees el mensaje del Evangelio sin necesidad de ver señales y tan solo por la fe crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien murió por tu salvación, resucitó de los muertos, si tú lo crees así, entonces eres bienaventurado, porque a ti se refería el Señor cuando habló de bienaventurados los que habrían de creer sin ver. Y mire, mi hermano, Él estaba haciendo un señalamiento directo a los que íbamos a tener, a ser acercados por medio del Evangelio. Podemos ver muchas más pruebas de Jesucristo resucitado, apareciendo públicamente, como el pasaje de la playa donde come con sus discípulos. Ahí exhorta a Pedro que si le ama, aunque sea un poco, lo único que le va a pedir es apacentar a sus ovejas. En 1 Corintios 15:5 dice que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. La Biblia no solamente es la que tiene este tipo de afirmaciones, sino que históricamente hay muchas más pruebas de la resurrección de Jesucristo, que incluso de la existencia de muchos filósofos y guías espirituales de religiones que el mundo cree. Mire, se requeriría solamente de un poco de conocimiento y sentido común para no rechazar a Jesús. Sin embargo, al ser un acto personal de fe y de la revelación que el Padre hace del Hijo, todo queda sujeto a su voluntad, pero también al tiempo de cada persona. Pero lo que sí resulta muy paradójico es cómo Jesucristo y su obra aún sigue siendo agredido, rechazado por quienes vino a salvar, siendo tratado tal como en el tiempo en que estuvo aquí en la tierra. Y ahora son los mismos hombres que le crucificaron, el mismo carácter, quienes le siguen persiguiendo, le difaman, le niegan, le rechazan, se burlan. Y muchos continúan incluso haciendo negocios en la casa de Dios. Manipulan sus palabras y su obra de redención solo para beneficiarse. Pero el Señor no cambia. El Señor sigue siendo el mismo fiel, amoroso, generoso, que se dio por amor y por quien tenemos una esperanza viva de dimensión eterna, esperando solamente con paciencia a que seamos recibidos por Él. Mire, el Maestro siempre mostró su determinación muy generosa de salvar a la humanidad, aún sabiendo lo que enfrentaría, y jamás escatimó nada por entregar su vida por amor. Finalmente, podemos ver en todos los actos de Jesús esta misericordia, este amor y este propósito. En el capítulo 20 de Juan, versículo 3, dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose, al mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Esta está hablando de los lienzos que cubrían todo su cuerpo. Mire, conforme a una costumbre en Oriente, entre los judíos, cuando alguien era invitado a un lugar y él había estado muy contento, a gusto por haber sido huésped, antes de retirarse hacía algo muy significativo. Leamos en el capítulo 20, el versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces aquí estamos viendo el cuidado de haberse retirado los lienzos, poniéndolos en un lugar, y el sudario que cubría su cabeza en un lugar aparte, enrollado de manera especial. ¿A qué voy? A que cuando alguien era hospedado en un lugar y estaba muy contento, había estado a gusto, en agradecimiento a las atenciones recibidas, tomaba los lienzos que había usado para comer o para dormir, los doblaba de manera especial y los colocaba en un lugar aparte.
expresando con este acto el placer de haber estado muy a gusto con las personas de ese lugar. Mire, mi hermano, ahora que conocemos de su amor, de su generoso caminar en la tierra, de todo lo que implicó el venir a salvarnos, dejar su reino, pasar por todo lo que pasó, el rechazo, la humillación durante su pasión, la tortura, las espinas, la cruz, todo el odio que sufrió por parte de quien vino a salvar. Bueno, el Señor, con el acto que hizo, expresó a toda la humanidad: ha sido un placer haber estado aquí. Me gocé de estar entre ustedes. Fue para mí un placer entregar mi vida por cada uno. El libro a los Hebreos, en el capítulo 11, menciona hombres y mujeres fieles a Dios que por su fe fueron sacrificados, fueron torturados, pero ellos estaban convencidos de quién era Dios, de su santidad, de su poder, de a quién servían, y por la fe, dice la Escritura, que solamente se quedaron como mirando al invisible, o sea, se quedaron mirando aquello que no pudieron percibir, que no pudieron ver. Ahora nosotros conocemos todo. Ahora nosotros conocemos el sacrificio del Señor y el haber estado en esta tierra pagando por lo que nosotros no podíamos pagar. Sin embargo, abundan todavía quienes el Señor todavía les tendría que decir: porque me has visto, ¿creíste? La pregunta es la misma: ¿en qué está basada tu fe, mi hermano? ¿Por lo que ves, por lo que tocas, por lo que tienes, por lo que haces? Yo te quiero comentar algo. Si esa es tu situación, entonces no estás totalmente convencido y solo profesas una religión, algo que te haga sentirte bien para justificar una fe débil, algo así como obtener una credencial congregacional para probar una devoción, aunque esta no sea para Dios. Sin embargo, ¿qué provocó la resurrección de Jesús en el ánimo de los discípulos? Aquellos que aún habiéndole traicionado, estando escondidos, temerosos a ser apresados, el verlo resucitado, el verlo caminar nuevamente entre ellos, les dio seguridad, les dio la certeza de estar en el camino correcto, de manera que cuando fueron investidos por el poder del Espíritu Santo, salieron a predicar el Evangelio, testificaron con su vida y la dieron por Jesucristo. Mi hermano, nosotros fuimos investidos también por el poder del Espíritu Santo y somos guiados por Él. Tenemos las pruebas contundentes de lo que fue desde el nacimiento de Jesucristo, su caminar, su pasión, su muerte, su resurrección, y aún así hay muchas dudas. Así hay muchos que diciéndose creyentes, que diciendo que le aman, se guardan, se esconden. La historia bíblica y secular, por historiadores de la época como Tácito, como Flavio Josefo, narran la forma tan trágica, tan horrenda, en cómo asesinaban a los primeros discípulos, a los seguidores de Jesús en el primer siglo. Y quizás no sea tan importante mencionar cómo murieron estos primeros creyentes y quienes continuaron el camino de la fe durante la historia de la iglesia cristiana hasta hoy. Sin embargo, lo que sí es notorio es que todos quienes estuvieron convencidos también estuvieron dispuestos a dar su vida por defender su fe, con la certeza que la vida y la obra de Jesús, toda, desde su nacimiento, su ministerio, su muerte y resurrección, es una realidad absoluta. Si Cristo no hubiese resucitado, sus discípulos lo habrían sabido. Nadie se habría atrevido a dar la vida por una mentira o por la locura de un trastornado, como muchos le han llamado.
Y el hecho de que miles de creyentes estuviesen dispuestos a padecer incluso de terribles muertes antes que renunciar a su fe, es la mayor evidencia de su seguridad de que Cristo resucitó. Y quienes ahora le seguimos, quienes decimos creer en Él, debemos tener también esa certeza. Por eso también te quiero preguntar algo. ¿Tú crees que Jesucristo resucitó? ¿Que es tu Señor y que por su sacrificio en la cruz ahora tienes un lugar con Él? Mi hermano, si es así, entonces también tiene que haber cambios. Tiene que haber evidencias de tu fe. Tiene que haber evidencias de tu nueva conducta. Una conducta llena de frutos dignos que procedieron del arrepentimiento que te llevó a reconocer tu pecado y clamar por el perdón de Dios. Y entonces, ¿cómo vives ahora tu nueva vida en Cristo resucitado? ¿Qué ha producido en ti el milagro que te hizo pasar de muerte a vida? ¿Qué hizo posible que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Y que ahora como hijo de Dios solo esperas anhelante su regreso. ¿Vives en santidad, negándote a los apetitos de tu carne? ¿Ya no luchas por satisfacer tus propios intereses? ¿Has cedido tus derechos al Señor? ¿Amas a tu prójimo? ¿Ya no pagas mal por mal? ¿Has aprendido a perdonar y a pedir perdón? ¿Eres honesto y hablas verdad? ¿Tu corazón está sano, limpio? ¿No guardas rencor alguno? ¿No hay envidia? ¿No hay raíces de amargura en contra de alguien? Ya no hay maldición en tu boca, sino que ahora es una fuente de bendiciones. Vives en la integridad y santidad que agrada a Dios. Predicas las buenas noticias viviendo en congruencia con la fe que compartes. Mi hermano, si de esa manera vives, si así está madurando tu vida espiritual, si así progresa tu alma, eres bienaventurado. De lo contrario, yo te animo a que hagas un alto y medites. Vuelve tus ojos a Cristo, a su palabra. Recapacita desde dónde te desviaste, qué te ha distraído, qué te hizo voltear los ojos al mundo. Reconócelo, arrepiéntete y comienza nuevamente a vivir la verdadera vida cristiana. Porque algún día, cuando menos lo esperes, Él vendrá. Y por tanto, nos debemos alentar los unos a otros con estas palabras. Jesús vive y algún día estaremos con Él. Que Dios te guarde y te bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias por el amor, por la misericordia, por tu vida, Señor, por todo lo que cada día más aprendemos de ti, Señor. Gracias, Señor. No queda más, solamente nuestra gratitud a ti. Pero nuestra gratitud se tiene que manifestar, tiene que hacerse evidente a través de la obediencia, a través de la santidad, a través de una vida que te honre, de ser una ofrenda grata al Padre, que se vaya quemando poco a poco hasta quedar hecha cenizas. Muchas gracias, Padre eterno, porque en ti tenemos la resurrección y la vida. Por ti conocimos el camino, por ti conocimos la verdad. Nos ponemos en tus manos, Señor, bajo cualquier circunstancia, porque tenemos el mejor lugar, el lugar seguro. No importa cuándo. El hecho es que por ti ahí estaremos. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les acompañe.